Hablamos largo y tendido sobre Manuel Adorni. Conocimos hasta el último detalle de sus excesos, cuando creímos que ya lo vimos y oímos todo. Propiedades fantasmas, viajes a lugares exclusivos, con medio de transporte personalizado, cascadas, parrillas de primer mundo, perros que valen 5 o 6 sueldos de un laburante, extrañas jubiladas que le prestan los ahorros de 3 generaciones. Pero en un momento empecé a profundizar. ¿Qué tipo de personaje hace las cosas que él hizo? Y me entraron ganas de reflexionar sobre eso. ¿Será aburrido? ¿Te animás a acompañarme, a escuchar el video y opinar libremente? Gracias por no espantarte. Cuando mezclamos en esto a la filosofía, no se trata de hablar de Platón, Nietzsche o el coreano Han. Nos tomamos el atrevimiento de hacerlo desde el llano, como esas charlas que tenías con un vecino en la fila del colectivo o en la hora del almuerzo en el trabajo. Pero esto, antes de estos tiempos de locura en que la intolerancia responde con un insulto a un argumento. Escuchá lo que viene. Está escrito bajo el formato de novela histórica, de esas que mezclan un poquito de la realidad y la fantasía, pero si lo crees parecido a la realidad, eso corre por cuenta tuya. Este caso, que se lleva todos los minutos de aire, es apenas una muestra. Un tipo tenía algunas apariciones en los medios y como vos o yo, andaba a los saltos por un bizcocho. En un canal de televisión conoció al loco ese que para hablar de economía pateaba el tablero. Por momentos se iba de mambo, pero a la gente pareció gustarle ese estilo. El primer gran acierto del loco ese fue cuando empezó a llamar a los políticos como la casta. ¿Quién le habrá sugerido eso? Se lanzó a la aventura y alcanzó a sumar como para llegar a diputado. Entró hasta la segunda de la lista, una mina que defendía a los militares. Eso no le molestó. Él era chico en la época de los milicos, pero le habían dicho que con él, que no andaba en nada raro, no jodían. Cuando se iba acercando la elección presidencial, muchos vieron en ese espacio como un posible árbitro de la segunda vuelta. Sus votos podrían inclinar la balanza hacia uno u otro lado. El tipo del que hablamos pensó que crecían sus chances de morder algo. Había que empilcharse mejor. Decidió comprarse un traje nuevo. Total, si tarjeteaba, en 12 cuotas no le iba a doler tanto. Para sorpresa de todos, hasta de ellos mismos, el electorado independiente los eligió para enfrentar al populismo. Acordando con los terceros, aunque los habían criticado mucho, se podía llegar a ganar. Se concentraron en un hotel internacional para encarar la batalla decisiva. Era de un grupo económico que abría puertas de ese círculo rojo que define la política argentina. Surgió la posibilidad de ser designado vocero de ese espacio. Todo el gorilaje de la Argentina se unió para hacer que el loco llegara a presidente. El traje nuevo le había traído suerte. Hubo que hacer mucho coraje para defender ese proyecto. El ajuste de la economía alcanzaba niveles inimaginables. Cortaron la ayuda alimenticia a los comedores comunitarios. El vocero tuvo que apelar a toda su hipocresía para acusarlos de estafar al Estado, de robarse un paquete de polenta. Mientras tanto, suspenderían los aportes a todos los comedores. A él no le importaba. Ahora jugaba en cancha grande y empezó a vivir algunos lujos. Había que suspender las pensiones por discapacidad. Mintió diciendo públicamente que el gobierno anterior le había otorgado a alguien que había presentado una radiografía de un perro para conseguirla. En realidad lo habían bochado por delirante, pero mintiendo la denuncia tendría más fuerza. Cada discapacitado tendría que concurrir a revalidar su carpeta, volver a mostrar que tenía una pierna menos o que uno de sus hijos tenía el síndrome de Down. ¿Pensaban acaso que la pierna podía volver a crecerle y mentir para seguir cobrando? Sus conferencias de prensa, defendiendo lo indefendible, lo mostraron muy seguro de sí mismo, irónico, soberbio, canchero.
dirían en el barrio. Se sentía tan seguro de sí mismo que en una de ellas llegó a ningunear hasta Maradona. En un fin de semana largo se pudo hacer una escapada al Hotel Chau Chau de Bariloche. Era del mismo tipo que les prestó el Hotel Internacional a principios del mandato. El poder económico suele hacerle favores a los funcionarios. Para ellos es como una inversión, ya que después están obligados a concederle privilegios. El loco gobernaba apoyado en la figura de su hermana, la que lo equilibraba cuando le chiflaba el moño. Ella hacía tortas y tiraba cartas de tarot, y ahora era el personaje principal de ese gobierno extraño. El vocero se arrimó a ella y fue ganando poder. Le dieron a manejar los medios públicos. Armó una productora con un testaferro para sacar provecho de una cuota de poder, de esa cuota de poder. Al programa no lo veían ni los parientes, pero de ahí llegaban nuevos ingresos. Cuando a aquel primer traje se le empezaron a marcar las rodilleras y sacar brillo en las solapas, compró otros. Ahora los pagaba de contado, con esos billetes verdes que tanto le gustaban y no dejaban huella. Fue creciendo tanto dentro de ese espacio que cuando se produjo una vacante, la vendedora de tortas lo designó jefe de gabinete. Había llegado a las ligas mayores. Por sus manos pasaba el presupuesto de toda la nación. Un asesor económico del loco presidente trajo unos yanquis que le propusieron un negocio con esas billeteras virtuales. Era crear una moneda nueva y comprarla por centavos. Si el loco presidente la recomendaba, esos valores podían crecer, multiplicarse por 10, por 100, por 1000. En media hora se podía ganar una fortuna que nunca imaginó en aquellos tiempos de vacas flacas, pateando canales de televisión donde tenía que garroñar algún café que pagara un compañero generoso. Él mordió un canuto de lo que pagaron para llegar hasta el loco, y con eso compró barato y vendió caro. En una hora se hizo millonario. La mujer abrió unas cajas de seguridad. Él decidió invertir en propiedades y para blanquear la guita, un departamento en Caballito, pero vamos a escriturarlo por la mitad, así no pagamos tantos gastos, se dijo. Inventemos una hipoteca con esos nombres truchos de jubiladas que le ofrecieron para dibujarlo. El presidente loco programó un viaje a Nueva York y la mujer se puso cargosa. Le habían contado que él andaba haciendo algunos tiritos con una vidente que le predecía el futuro y que a veces lo desestresaba un poco. Alguien le llenó la cabeza diciendo que iría con ella en ese viaje. Casi que le impuso que la incluyera en la lista del avión presidencial. Increíblemente, esta boludez fue el principio del fin, lo que puede una mujer celosa. El gobierno no andaba bien. Algunos periodistas, cuando es así, le sueltan la mano y le buscan el pelo al huevo denunciando giladas. A partir de ahí explotaron las investigaciones. El viaje a Punta del Este en ese avión privado. ¿Qué les importa quién lo pagó? Y apareció la propiedad del country y el viaje a Aruba que había hecho en secreto y las reformas en el departamento en la casa de Indio Cuá. Y la justicia revolvió la mierda, citó al contratista de la casa del country y supieron de la cascada en la pileta, la parrilla cinematográfica y hasta el perro recién comprado. Y todavía no se metieron tanto con la posible concesión de Tecnópolis. Todo el entorno apretó al presidente para que lo rajen, pero ellos lo bancaron. No pueden entregarlo así nomás, porque si cae él, se caen ellos también. La historia tiene un final abierto. Lo que pasó hasta acá. ¿Qué te parece?